En relación con el evento Democracia, Mujeres y Democracia, para el Instituto Electoral de Quintana Roo es sumamente relevante su participación en este primer foro con el que se van a realizar una serie de actividades relacionadas con todo lo que tiene que ver el género. ¿Por qué en el siglo XXI que estamos, por qué todavía hablar de género? ¿Qué hace falta? ¿Qué ha representado el género a lo largo de la historia? ¿Por qué todavía hablar de esta cultura de género? Sí. Bueno, más bien justo los estudios de género son estudios que surgen precisamente a finales del siglo pasado y que en este siglo se han enriquecido. ¿Qué era lo que teníamos antes? Lo que teníamos antes era más bien estudios de la mujer. Entonces, lo que más se estudiaba en estudios de la mujer era la condición de subordinación, la condición de víctima de las mujeres, ¿no? Entonces, básicamente era para denunciar las desigualdades que habían en torno a ser mujer. Y los estudios de género precisamente rompen, digamos, con este paradigma de considerar nada más la parte de víctima de las mujeres y abren una perspectiva mucho más amplia que tiene que ver también con los estudios de masculinidad y con los estudios, obviamente, de las diferencias entre los hombres y las mujeres, es decir, de todo lo que se simboliza en la historia y en la cultura de lo femenino y lo masculino. Entonces, ahora es mucho más apropiado hablar de los géneros, hablar del género masculino y el género femenino para precisamente dejar de lado todas las, digamos, la tradición que había nada más de hablar de la condición femenina, ¿no? Entonces, los estudios de géneros pues abrieron precisamente una nueva veta tanto en las universidades como en la política, para reconocer estas diferencias y sin olvidar tampoco el tema de las desigualdades. Las desigualdades, pues ya sabemos que todavía persisten y está el otro tema que es el tema de la discriminación, ¿no? Entonces el género es una categoría de análisis, no es una variable, o sea, no es correcto decir que ahora nos vamos a dividir por géneros, ¿no? Para hacer estadísticas, no, seguimos considerando la variable sexo, que es una variable, pero el género es sobre todo una categoría, es una construcción sociocultural que nos ha ayudado mucho a entender las asignaciones, las atribuciones, las discriminaciones, las desigualdades, los estereotipos y los roles que culturalmente fueron asignados desde la historia, fueron asignados desde la sociedad, ¿no? Entonces ahora es mucho más comprensible entender esas diferencias, sobre todo en la participación política de las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres tienen ahorita mucho más posibilidades de desarrollar sus capacidades que siempre las han tenido, pero que siempre estuvieron reprimidas, discriminadas, etcétera, etcétera. Entonces, los estudios de género vienen de esa tradición de los estudios de la mujer y también de los estudios feministas, ¿no? Claro, el feminismo tiene, digamos, otros paradigmas que tienen que ver mucho más con cuestiones ideológicas, políticas y sobre todo con un movimiento político-cultural, ¿no? Y los estudios de género pues implican una dimensión de análisis, implican no solamente una dimensión, sino varias dimensiones que se relacionan con el trabajo, con la política, con la cultura, con la salud, en fin, ¿no? Con toda una serie de dimensiones de la sociedad, ¿no? Y de la vida cultural y de la vida política y social, pues de hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas. Creemos que el tema de la ciudadanía no es nada más un tema un tema electoral o es un tema que implica el derecho al voto. Creo que los institutos electorales tienen que trabajar mucho en el tema de la cultura política. Entonces tenemos que hacer que la sociedad tome conciencia de los derechos políticos, los derechos civiles y los derechos humanos de las mujeres para poder acceder a todos los espacios políticos, ¿no? Y a todos los espacios públicos y a todos los espacios de la administración pública, ¿no? Entonces creo que los institutos deben de fomentar una cultura de la inclusión, una cultura de la democracia, una cultura
de la ciudadanía y una cultura de la legalidad, en donde hombres y mujeres estén representados equitativamente. El tema de las cuotas, pues es un tema que desde la ciencia política se ha discutido mucho, y sobre todo, bueno, en los países más avanzados, en donde ya está superado el tema de las cuotas. Creemos que en países de América Latina, pues países avanzados como Brasil, Argentina, bueno, incluso México, ya debemos de estar discutiendo más el tema de la paridad. Yo creo bueno, no es algo que nada más yo me esté inventando, sino es algo que las organizaciones civiles de mujeres, las organizaciones feministas y las organizaciones ciudadanas en general están precisamente impulsando, ¿no? Hay que fomentar relaciones equitativas, relaciones igualitarias, relaciones de respeto, en donde haya una reciprocidad de responsabilidades, tanto políticas como electorales, como democráticas, y creo que en eso es en lo que estamos trabajando mujeres y hombres. Me parece muy importante que los institutos, aunque tengan una composición mayoritaria masculina, estén incorporando el tema de género y el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en todos sus eventos, ¿no? Y no solamente en los eventos públicos, me parece que también se deben de hacer campañas, las campañas electorales, las campañas, digamos, publicitarias para crear conciencia ciudadana de la importancia de participar en los procesos electorales, debe de tener muy claro o debe de marcar muy claramente que somos diferentes hombres y mujeres, pero eso no quiere decir que seamos desiguales, ¿no? Esa diferencia, digamos, biológica, que obviamente nos diferencia a hombres y mujeres, no se debe de traducir en discriminación ni en desigualdad social.